Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios porque estamos aquí reunidos. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, en este mensaje titulado Jesús, Señor del día de reposo. Vamos a leer los versículos del capítulo 2, los versículos 23 a 28. Y con eso concluiremos este capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, que es inerrante, que es inspirada, que es autoritativa, que es infalible y que es suficiente. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra y agradecemos, Señor, la oportunidad, el privilegio en tu amor de poder estar juntos, de poder estar reunidos, Señor. Pedimos por todos aquellos hermanos cristianos alrededor del mundo que por cualquier motivo, Señor, no puedan estar como pueblo adorándote. Padre, te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos lleve a la verdad, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos para mirar, Señor mío, a tu perfecto Hijo, el Señor de todas las cosas, aún del día de reposo. Pedimos todas estas cosas, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El domingo pasado hablábamos de la religiosidad que había entre los fariseos, entre el pueblo judío. Y en esta mañana vamos a continuar nuestras predicaciones en Marcos, en donde lo que vemos, hermanos míos, es no solo que Jesús ha venido como el Rey del universo en forma de siervo a tomar el lugar del pecador, sino que una de las primeras cosas que hace es precisamente combatir, destruir la religiosidad, específicamente la del pueblo judío. Vamos a hablar en esta mañana de una de las cosas más horribles y más viles en la vida espiritual, y eso es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, como su nombre lo indica, el legalismo es tratar de vivir la vida espiritual preocupados por el aspecto legal de esa vida espiritual y poner a las personas bajo leyes que son contrarias a la intención y el propósito de la palabra de Dios. El legalismo es en realidad el verdadero Dios de los religiosos. El legalismo, hermanos míos, es un monstruo que devora el alma. Y hay dos aspectos esenciales del legalismo. El primero tiene que ver con la salvación y el segundo tiene que ver con la santificación. Recordemos que la salvación es instantánea, es inmediata y es completa para todo aquel que pone su fe en Jesucristo, creyendo que Él vino a morir por pecadores como usted y como yo, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Pero en lo que respecta a la salvación, el legalismo predica que para ser salvos hay que guardar la ley de Dios. Por otra parte, el legalismo tiene algo que decir con respecto a la santificación. Y recuerde, la santificación es este proceso paulatino, lento, de a poco, que el creyente
empieza a tener hasta el momento en que Jesucristo vuelva o seamos llamados a su presencia y seamos hechos conforme a su imagen y semejanza. Sin embargo, el legalismo predica que para estar a cuentas con Dios hay que creer en Jesús, pero que nuestra santificación debemos de adornarla o debemos agregarle obras para mantener esa salvación o para no perderla. El legalismo hoy en día se escucha como esto: tienes que creer en Jesús, pero debes también pertenecer a nuestra iglesia. Debes de creer en Jesús, pero debes de venir a nuestra denominación, a nuestras creencias. Debes de creer en Jesús y portarte bien. Debes de creer en Jesús, pero en realidad lo que están diciendo es que la fe en Jesús no es suficiente. El legalismo corrompe el evangelio de la gracia. El legalismo mezcla la gracia con las obras y pone las obras como el motor de la gracia, cuando es la gracia el motor de las obras. El legalismo, hermanos míos, pone la carreta frente al caballo cuando el caballo siempre va frente a la carreta. El legalismo quiere caminar parado de manos y aplaudiendo con los pies al mismo tiempo. Se vive en el legalismo patas para arriba, diríamos en buen español, ¿verdad? El legalismo enseña que vamos al cielo en un bote de remos y que un remo es la fe en Jesús, mientras que el otro remo son las buenas obras, y que por supuesto somos nosotros que con ambas manos tenemos que mover esos remos para llegar al otro lado. Esta es una bonita ilustración. El problema es que no vamos al cielo en un bote de remos. Nosotros vamos al cielo en la gracia que Dios ha provisto por la fe en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe de principio a fin. Eso es lo que enseña la sola Escritura, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Entonces, hermanos míos, el legalismo en realidad es otro evangelio. Es un evangelio de perdición. Y en el pasaje de esta mañana, Jesús va a confrontar el monstruo feroz del legalismo que levanta la cabeza y abre sus fauces contra sus discípulos para devorarlos. Y lo hace apuntando al corazón de este monstruo. Lo hace apuntando al corazón del legalismo judío: el día de reposo. Jesús está a punto de demostrar que no hay otro Dios sino Él mismo. Recordemos que en Éxodo capítulo 20, Jesús dio los 10 mandamientos. En el versículo 3 empieza el Señor a dar los mandamientos, pero no olvidemos que antes del versículo 3 están los versículos 1 y 2. Y quisiera que me acompañe rápidamente a Éxodo 20. Debo avisarle que hoy vamos a estar yendo a muchos textos para poder entender lo que el Señor habla en este pasaje. Vea los versículos 1 y 2 de Éxodo 20, antes de Él dar los mandamientos. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El evangelio mismo en un versículo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Soy yo tu Dios, quien te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es, hermanos míos, la base sobre la cual el Señor da los mandamientos. Que Él es el que liberó al pueblo de la esclavitud. Después de esto, Él pasa a dar los mandamientos. Y el cuarto mandamiento es el día de reposo. Hermanos, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel después de que Dios dio los mandamientos? Vamos a avanzar un poco más en Éxodo y vamos a llegar al capítulo 31. En el capítulo 31, el Señor, a partir del versículo 12, vuelve a hablar para dar especificaciones más claras con respecto al día de reposo. Y quisiera que nos enfoquemos, aunque puede leer con toda tranquilidad en casa estos capítulos, quiero que nos enfoquemos en lo que dice el versículo 16 de Éxodo 31.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Atención, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y el enfoque aquí, hermanos míos, es celebrándolo. El día de reposo tenía la intención y el propósito de ser una celebración, un gozo, una fiesta, algo alegre. El pueblo de Dios, ¿qué hace en capítulo 32? Hermanos míos, dice el versículo primero del capítulo 32 de Éxodo, justo después de que el Señor ha dado los mandamientos, ya ha explicado cada uno y termina explicando el día de reposo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Primera cosa, hermanos míos, el pueblo inmediatamente, no había pasado mucho, ya ha olvidado quién lo sacó de Egipto. ¿Qué dice el pueblo? Moisés, este varón que nos sacó de Egipto. Fue Dios quien sacó al pueblo de Egipto. Sí, a través y usando como instrumento a Moisés, pero no fue Moisés, sino que fue Dios. Avanzamos hasta el versículo 4. Este es Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, les pidió que trajeran todos los aretes que tenían de oro, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. En el día de reposo, esa gente que pronto había olvidado quién los sacó de Egipto, se hicieron un becerro, hermanos míos, y en el día del Señor, que él había mandado en el cuarto mandamiento, adoraron a ese becerro, y sin embargo, ellos decían, será fiesta para Jehová. ¿A dónde llega, hermanos míos? Y podemos regresar ya a Marcos. ¿Hasta dónde llega el pueblo de Dios cuando olvida quién es su Salvador y su Redentor? Se hacen becerros de oro y los adoran pensando que esto es adorar al Señor. Y es esto, hermanos míos, este becerro de oro que Jesús está a punto de destruir entre el pueblo judío, entre el legalismo de los religiosos. El becerro que ellos adoran es el día de reposo y no al Señor del día de reposo. Así que sin más preámbulo, hermanos míos, esta fue la introducción. Vámonos al texto en esta mañana. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos muestra. Vamos a tener 3 puntos. El primer punto está en el versículo 23, que se llama la acción. La acción, versículo 23. Dice el versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces vamos a ver aquí qué dice, aconteció. Esto es, hermanos míos, la secuencia de controversias que ha tenido Jesús con los fariseos. De hecho, esta es la cuarta controversia, el cuarto problema, el cuarto enfrentamiento de una serie de 5. El primero lo vimos en el capítulo 2, cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico y lo sana. ¿Qué es lo que dijeron los fariseos? ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Después vimos un segundo incidente, y esto lo vimos cuando Jesús va a casa de Mateo y come y bebe con pecadores. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Cómo es posible que este hombre, que se cree religioso, que se cree que viene del Señor, que viene a traernos la palabra, está comiendo y bebiendo con pecadores? Segundo incidente. Tercer incidente, sale de ahí y están los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunando, y ellos no están ayunando. ¿Qué hacen los fariseos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Tercer enfrentamiento con ellos. Estamos ya hoy viendo el cuarto enfrentamiento de una serie de 5. El quinto enfrentamiento lo veremos la semana que viene, primeramente Dios. Y estos 5 diferentes incidentes, hermanos míos, estaban siendo una especie de expediente en contra de Jesús. Era el récord de Jesús, para después presentarlo a los principales de la sinagoga y decir, este hombre ha violado la ley de esta manera.
Pero vamos a centrarnos entonces, hermanos míos, en el incidente de hoy, el incidente número 4. Dice, al pasar él, ¿quién es él? Jesús. ¿Por dónde pasó? Por los sembrados, un día de reposo. Este versículo, hermanos míos, nos muestra precisamente el incidente que causó la controversia. Había en aquel tiempo caminos principales por los cuales los viajeros pasaban, pero también habían caminos secundarios, pequeñas brechas que atravesaban los sembrados. Estos sembrados podrían haber sido de cebada, de trigo o algún otro grano. La Biblia no nos dice con exactitud qué tipo de grano era o qué tipo de sembrado era, pero podemos entender, porque estos discípulos los arrancaron para comer, que muy altamente probable eran sembrados de trigo. ¿Cuándo ocurrió este incidente, mis hermanos? En un día de reposo. El día de reposo entre el pueblo judío se le conoce como Sabbat. Y a propósito, mis hermanos, no voy a estar utilizando la palabra sábado, porque eso va a traer una gran confusión. En la mente judía existen 7 días y este es el patrón que el Señor dejó para que en el 7º día fuera el día Sabbat. No confundamos, mis hermanos, los nombres de los días que tenemos hoy, que no existían en aquel tiempo. ¿Cómo nombraban los judíos los días en ese tiempo? Bueno, al primer día le decían el primer día, al segundo, el segundo, y al tercero, ¿cómo creen? El tercero. Y así se iban hasta el 7º. Pero el 7º tenía un nombre especial, el Sabbat. ¿Qué significa Sabbat en hebreo? Reposo. Es lo único que significa, reposo. De entrada les voy a decir, mis hermanos, que no conectemos la palabra Sabbat con lo que nosotros hoy en nuestra cultura moderna conocemos como sábado. Y eso vamos a hablar más adelante, de hecho, el próximo domingo. Pero por el momento nos queda claro que eso es lo que aconteció en el Sabbat, en el día de reposo. Recordemos entonces que en Éxodo 20 se ha dado en el 4º mandamiento el guardar el día de reposo, y esta es la señal de la relación de Dios con su pueblo. El 4º mandamiento, hermanos míos, apunta directamente al descanso que tenemos en Dios al Él venir a salvarnos. Ese es el propósito del día de reposo. Funcionar, servir con la intención de señalarnos que un día reposaremos, descansaremos en la salvación del Señor. Por eso es que Cristo es el verdadero cumplimiento del día de reposo. Cristo es nuestro reposo para los que somos cristianos. Pero esta no es la manera en la que los fariseos entendían el día de reposo. Y no es la manera en que los legalistas entendieron y que aún hoy entienden el día de reposo. Los legalistas judíos a lo largo de los años habían empezado a agregar diferentes reglas para guardar el día de reposo, según ellos, apropiadamente. La Escritura no es suficiente. Debemos agregar algunas cosas para asegurarnos de estarla cumpliendo. Y así empezaron a agregar diferentes reglas a la palabra de Dios dada a Moisés, hasta que hicieron un libro hecho completamente por hombres, no inspirado por Dios ni mandado por Dios, llamado el Talmud. El Talmud tiene 39 capítulos únicamente especificando lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el día de reposo. Estos 39 capítulos, hermanos míos, son en realidad 39 categorías de trabajo. Cada capítulo y cada categoría con 6 apartados de diferentes actividades y cada actividad con una serie de detalles que tenían que seguirse al pie de la letra. Llegó un punto entre el pueblo de Dios que prácticamente tenían que paralizar toda actividad en el día de reposo por temor a respirar de una manera que no fuera apropiada y romper el día de reposo. Y entonces te metías un problema, especialmente si tenías a un fariseo cerca. Los fariseos eran la policía de ver si estás cumpliendo con el día de reposo o no. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a los discípulos siguiendo a Jesús en el día de reposo, arrancando espigas para comer. Arrancar espigas para comer, hermanos míos, era algo que el Señor había mandado. Es algo que está estipulado en la ley de Dios. Porque uno pensaría, bueno, estos hombres están
cortando camino para no ir por el camino principal y están pasando entre los sembrados que no son suyos. Alguien sembró eso, alguien labró la tierra, alguien sembró la semilla, alguien la regó, alguien la cuidó y ahora están las espigas ahí. Y es una temporada, hermanos míos, en que necesariamente debían estar maduras las espigas. Los comentaristas nos dicen que es probable que sea entre mediados de abril y mediados de junio, porque es cuando la semilla y el grano ya están maduros para comer. Entonces ellos pasan por ahí y sin ser dueños de ese sembrado, arrancan espigas y empiezan a comer. ¿Dónde vemos esto, hermanos míos, que Dios había precisamente permitido y ordenado que esto se hiciera? Deuteronomio capítulo 23. Y vámonos a Deuteronomio, mis hermanos, porque quisiera que lo lean también conmigo. En Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 y 25, el Señor dice lo siguiente: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Está hablando aquí de un viñedo, porque no solo plantaban granos, sino también plantaban uvas. Hay un viñedo. ¿Y qué dice el Señor? Dice, si la idea es esta: si tú eres un viajero o una persona en necesidad, puedes tomar uvas del viñedo de tu prójimo. ¿Saben cuántas? Hasta saciarte, hasta que te llenes. Come. Lo que no puedes hacer es llevar una canasta y ya estando saciado, empezar a llenar la canasta para llevártela. Eso sería como ir a comer en un buffet y después de que estás lleno, sacas tu contenedor y lo llenas para llevártelo a la casa. Eso es abusar del sistema. Entonces el Señor en su gracia había determinado que todos proveyeran en gracia a los necesitados, pero al mismo tiempo que el necesitado no se aprovechara de la gracia otorgada. Esto es lo mismo para el grano. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Regresamos a Marcos. Entonces, ellos podían arrancar la mies y comerla hasta que se saciaran. Lo que no podían hacer es traer diferentes tipos de herramientas e instrumentos para empezar a cosechar allá el trigo y entonces llevarse a la casa todo lo que tenían. Pero Dios mandaba en su gracia que todos los hermanos del pueblo de Israel se ayudaran los unos a otros, y específicamente este mandamiento era para los viajeros. Entonces, hermanos míos, en su amor Dios reguló la manera de extender gracia al prójimo en necesidad, y como también Él reguló que el que recibe gracia no debe abusar de ella. Esto, hermanos míos, es gracia, no legalismo. No legalismo. ¿Qué diría legalismo? Bueno, no es tuyo, no lo trabajaste, no lo sembraste, no lo cuidaste, no puedes comer de él. Pero el pueblo de Dios tenía que entender que aunque uno pudiera sembrar y otro pudiera regar, es Dios quien dio el crecimiento de esa espiga. Y a fin de cuentas, Dios hace con lo que es suyo lo que a Él le place. Y en su amor le ha placido extender gracia. Esto no lo entendía la mente legalista. Los fariseos habían llevado esto más allá de la Escritura, en directa contradicción a la gracia que el Señor quiere y desea para su pueblo. Y debemos cuidar, hermanos míos, nuestros corazones, como bien nos dijo Jesús, de la levadura de los fariseos. Debemos cuidarnos del legalismo, el entender la letra, pero no entender el propósito de la palabra. El legalismo resiste y se opone a Dios. Los legalistas quieren imponer en los demás sus mandamientos de hombres y vigilarlos en su vida espiritual a ver si los cumplen. Los legalistas hacen de lo insignificante para Dios algo esencial. Los legalistas se ahogan en un vaso de agua. Los legalistas cuelan el mosquito y se tragan el camello, dice Jesús. Cuando los fariseos bebían vino, hermanos míos, lo hacían sin separar los dientes. Porque no vaya a ser que mientras estuvo preparando el vino a la manera en que se hacía en ese tiempo, algún insecto o un mosquito cayera ahí. Y entonces se lo tragaban. Pero ¿cuál era el problema? Déjese de haberse tragado un mosquito. Que el mosquito era un animal impuro. Y ellos no querían
ensuciarse ni contaminarse. Entonces, por eso dice Jesús, ustedes cuelan el mosquito. Están tan pendientes de no ensuciarse con nada, pero se tragan un camello entero, ¿no? Es decir, no entienden el verdadero propósito de la ley y descuidan lo importante por prestar atención a detalles insignificantes. Los legalistas declaran, hermanos míos, la tercera guerra mundial ante el mínimo error. Los legalistas quieren matar moscas a balazos, hermanos míos, con la mesa llena de comensales. Los legalistas exageran las cosas más allá de lo debido. Los legalistas quieren que los demás se rijan por sus reglas y no por el amor a Dios. Los legalistas tienen la letra de la ley, pero no el corazón de la ley. Los legalistas son todo justicia, cero misericordia. Son restrictivos, dominantes, prohibitivos y autoritarios. Los legalistas desmotivan el crecimiento espiritual de quienes los rodean. Nunca vayan de cacería con un legalista, mis hermanos, porque ellos le disparan a todo lo que se mueva. Y si usted se mueve, le disparan también. El legalismo es como ponerse unos zapatos 2 tallas más chicos. No se puede andar con esos zapatos porque lastiman. El legalismo quiere hacer actuar a los demás de un modo que los demás no son. Y atención aquí. Querer forzar, y esto es para nosotros hoy, querer forzar a una persona a actuar como cristiano sin ser este cristiano, es estarles predicando otro evangelio. Ese no es el evangelio. Dicen en mi país, a la fuerza ni los zapatos entran. No podemos, hermanos míos, esperar de alguien que no es cristiano, no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios, a que se comporte como un hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Predicarles el evangelio para que Dios transforme sus corazones y entonces de manera natural, por el poder del Espíritu Santo, ellos empiecen a actuar y a vivir de manera que le agrade a Dios. Y no solo como una expresión externa de lo que se espera de ellos. Vamos a pasar al punto número 2 en esta mañana. La acusación. Hemos visto la acción, el incidente, lo que ocurrió. Ahora vamos a ver la acusación. Dice el versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí vemos el legalismo en toda su expresión. El legalismo en acción, acusando, criticando, condenando, metiendo las narices donde nadie los ha llamado. Y miren qué dice esto. Mira, le dicen. Esta expresión se puede entender como que, ajá, ya te atrapé, Jesús, lo sabía. Eso es lo que están diciendo los fariseos. Mira, lo estaban buscando, lo estaban espiando, querían ver qué está haciendo, qué está enseñando, tratando de encontrar un error para entonces poder acusarlo. Casi podemos escuchar el tono que usaron los fariseos en la pregunta. ¿Por qué hacen en el día de reposo? Casi les da un infarto a ellos cuando vieron a estos hombres arrancando espigas y comiendo. Lo que no es lícito. ¿No es lícito? ¿Según quién? ¿Según ellos? ¿O según quién? Hermanos míos, es lícito según Cristo. Si no, Jesucristo no estuviera permitiendo que sus discípulos estén haciendo esto. Y en realidad, hermanos míos, cuando nosotros vemos a los fariseos hablar así a Jesús, es lo mismo que decir que Jesús pecó. Y debemos tener mucho cuidado con esa afirmación. Llamar al que es absolutamente santo, profunda, total y eternamente santo, pecador, es una falta muy grave. De hecho, los fariseos van a llegar a un punto en el que van a llamar a Jesús, le van a decir que está expulsando demonios por el príncipe de los demonios. Pero todo está empezando aquí. Lo ven y a pesar de que Jesús nunca ha pecado, nunca pecó y jamás pecará, le están diciendo, ¡hey! Estás rompiendo la ley, estás pecando. ¿Cuál es la acusación en sí? Bueno, eran varias. En la mente de los fariseos, en la mente legalista, de acuerdo al Talmud,
ellos están rompiendo una serie de reglas muy graves. Primero está recoger grano. Recoger grano es considerado como cosechar. Arrancar la espiga de la planta en ese momento es lo mismo para ellos que cosechar. Además, cernir el grano, es decir, limpiarlo. Al quitarle la cáscara al grano, lo están limpiando. Otra falta más. Trillar grano. Al hacer rozar los granos en su mano para que la semilla se separe de la cáscara, eso es considerado trillar el grano. Además, preparar alimentos. El hecho de las 3 acciones anteriores para después ellos llevárselo a la boca está considerado por los fariseos legalistas como preparar alimentos. Además, aventar objetos al aire. Al tirar la cáscara de la espiga, lo que ya no se van a comer, están tirando y haciendo trabajo. Todo esto, hermanos míos, estaba prohibido estrictamente en el día de reposo. Y ahora ellos tienen que comparecer ante la justicia de los fariseos. Han roto la ley, pero no cualquier ley. En el día de reposo, hermanos míos, ¿se imaginan? Yo no sé qué sintieron los discípulos cuando están tranquilamente con Jesús caminando, a lo mejor platicando, a lo mejor Jesús les está enseñando algo, simplemente están teniendo compañerismo y comunión con Él. Y dicen, Jesús, tenemos hambre. ¿Qué dice la ley? Ahí está el trigo, a comer. Y salen los fariseos. Y estamos en problemas. Ya estamos metidos en un problema, está la policía. Hermanos míos, hay actividades prohibidas en el día de reposo que de verdad rayan en lo ridículo. Por ejemplo, no se puede escribir más de 2 letras porque se considera trabajo. No se puede prender o apagar fuego. Hasta el día de hoy, los judíos los judíos ortodoxos que respetan estas leyes, leí, hermanos míos, en lo que estuve estudiando, que le ponen una cinta adhesiva al interruptor del refrigerador en día de reposo, en el Sabbat, para que cuando ellos abran la puerta la luz no se encienda, porque eso cae entre la categoría de prender o apagar fuego. Entonces no lo pueden hacer. No se puede viajar. Ellos estipulaban que puede un hombre caminar 1999 pasos y ni uno más, porque entonces empieza a ser considerado trabajo. Por eso es que nosotros vemos en Hechos capítulo 1 que se dice a un día de reposo. Está hablando de distancia, es decir, está a 1999 pasos. Llegaron a usar el día de reposo hasta como medida de distancia, porque sabían cuánto se podía caminar y cuánto no. No se puede lanzar al aire una aceituna y atraparla con la otra mano. Así que cuidado, no voy a hacer eso en el día de reposo. Se va a meter en problemas con la ley de los fariseos. No se puede llevar dientes postizos en día de reposo, porque el peso es mayor del que se debe cargar. ¿Cuánto es el peso que una persona puede cargar en día de reposo? No puede cargar nada más pesado que un higo seco. Un higo seco, ese es lo máximo que puede cargar. No se puede lavar, no se puede mojar nada o secar. Por supuesto, uno no se puede bañar. Hermanos míos, no puede uno arrastrar una silla un poco en el día de reposo, porque no vaya a ser que la silla esté sobre tierra y al arrastrar la silla, las patas de la silla hagan un surco en la tierra y ahí está. Están ustedes arando la tierra. Está prohibido. No se puede uno mirar al espejo en día de reposo. No vaya a ser que usted mire que su pelo está desarreglado o los lentes los tiene chuecos y se le ocurra acomodarse. Es considerado trabajo. Hermanos míos, la lista es interminable. Pero básicamente no se puede hacer nada. Siéntese a esperar que el día de reposo acabe y gócese mientras tanto. ¿Es esto lo que el Señor mandó en Éxodo? ¿Es esto lo que acabamos de leer al principio de esta prédica en Éxodo capítulo 31? Donde el Señor dice, celebren, tiene que ser algo gozoso, tiene que ser una fiesta. Creo, hermanos míos, que el punto está demostrado aquí. Los fariseos estaban fuera de sus cabales. Pero ahora vamos a pasar al punto número 3. Y le voy a pedir toda su atención aquí, porque Jesús magistralmente va a hacer la aclaración. Hemos visto la acción,
Hemos visto la acusación, vamos a ver ahora la aclaración que da Jesús. Versículos 25 al 28. Pero Él les dijo, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito, atención, no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Hermanos míos, cómo me encanta cuando Jesús responde a los fariseos, legalistas y religiosos que si dicen conocer la palabra, dicen conocer la Escritura, dicen haberla memorizado de principio a fin. ¿Ha escuchado usted a personas así? No, yo ya me leí la Biblia de principio a fin. Jesús dice, ¿nunca leísteis? ¿Nunca lo has leído? ¿Es en serio lo que me están diciendo? Pues no han leído la Biblia. Imagínense qué ofensa para los fariseos. Que ellos se sienten que dominan la Escritura de principio a fin. Y Jesús les dice, ¿ustedes nunca han leído la Escritura? Yo pensé que ustedes leían la Escritura, porque parece que no. ¿Y qué les dice? Les dice, hermanos míos, una escena que está en el Antiguo Testamento, en donde David tuvo hambre. Para empezar, Jesús hace un señalamiento muy importante. Necesidad. La necesidad humana está por encima de la letra muerta. Esa es la primera cosa. David tuvo necesidad ese día y comió de lo que no era lícito. Asimismo, ellos estaban comiendo porque tenían hambre. Pero los fariseos que decían, no, es preferible que usted pase hambre, pero no rompa la ley. Y dice Jesús, no es así. La necesidad humana viene primero antes que el mandamiento en letra muerta, porque el espíritu de la ley, el corazón de la ley, la intención y el propósito de Dios al darnos la ley es bendecirnos, no cargarnos. Algunas personas piensan, mis hermanos, que los 10 mandamientos los dio Dios como una especie de escalera por la cual nosotros tenemos que subirnos al cielo. Y no es así, mis hermanos. Dios no dio los 10 mandamientos para que el que los cumpla llegue al cielo. Porque si así fuera, nadie llegaría jamás ni cerca de las puertas del cielo. ¿Para qué es que dio Dios los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Hermanos míos, que el Rey del universo tuviera una relación con el pueblo, a pesar de que el pueblo es un pueblo pecador. Todos los mandamientos de Dios apuntan a aquel que había de venir a salvarnos, a nuestro Señor Jesucristo. Y solo por la fe en Él nosotros nos apropiamos de su justicia, porque Él vino a cumplir la ley. Quisiera que vayamos, hermanos míos, a este pasaje que Jesús nos narra. Así que vayamos a 1 Samuel capítulo 21. Y le pido aquí de su atención. Oremos que el Señor en su gracia nos permita ver a Jesucristo en toda la Escritura. Los fariseos conocían la Escritura, leían la Escritura. Cuando Jesús les dice, nunca leísteis, es casi en un tono sarcástico. Y Jesús sabe que ellos conocen el pasaje en 1 Samuel en donde David comió de los panes de la proposición. Pero quisiera que lo leamos por algo muy importante. Dice el versículo 21. Vino David, estoy leyendo en 1 Samuel capítulo 21. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, hermanos míos, aquí David está mintiendo. Le voy a decir por qué. Porque David venía huyendo del rey Saúl porque el rey Saúl quería matarlo. Y aquí, como tiene hambre David, le echa una mentira. Y le dice, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envió y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar.
Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Tiene hambre David y dice, lo que caiga. ¿Qué tienes? ¿Tienes panes ahí? Dame algo, lo que tengas. ¿Y qué le dice el sacerdote? El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Hermanos míos, estos panes que están en una mesa de oro son los panes de la proposición, panes sagrados. La mejor traducción para los panes de la proposición, hermanos míos, es panes de la presencia. Simbolizaban la presencia de Dios que proveía a las 12 tribus de Israel. Eran 12 panes. Cada pan, uno para una tribu. Y se ponían, adivinen cuándo, cada día de reposo. Se hacían nuevos panes, se horneaban nuevos panes, panes frescos, y se asentaban en el día de reposo. Y los panes que habían estado asentados ahí una semana atrás son los panes que podían comer los sacerdotes. Y esto, hermanos míos, ocurre precisamente un día de reposo. ¿Cómo sabemos que esto ocurre en un día de reposo? Porque más adelante vamos a leer en el versículo 6, dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, David llegó justo en el momento indicado. En día de reposo, panes fresquecitos, aún calientes. Y es cuando le dice al sacerdote, hey, dame de comer, ¿qué tienes? Pues acaban de poner los panes. Pues gloria a Dios, habrá dicho David. Entonces a comer pan calientito. Ahora, note algo. Hay un problema aquí, en el versículo 1. Que dice, vino a David a Nob, al sacerdote, ¿quién? Ahimelech. No pierda 1 Samuel capítulo 21. ¿Y qué está diciendo Jesús en Marcos? Dice, cuando David tuvo necesidad y sintió hambre, él y los con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? Siendo ¿quién? Abiatar, el sumo sacerdote. Hermanos míos, este texto, en este pasaje, en esta mañana, es el texto que muchos teólogos liberales, teólogos que no se apegan a la Escritura, utilizan para decir que Jesús se equivocó. Que la Biblia, por lo tanto, contiene errores. Y que si contiene errores, entonces no podemos fiarnos de todo lo que la Biblia dice. Porque miren, claramente en 1 Samuel dice que el sacerdote era Ahimelech, pero Jesús, no sé, se confundió ese día, lo olvidó, quién sabe qué le pasó y dijo que Abiatar. Hermanos míos, pero no es así. Y les voy a decir por qué. Primero, porque Jesús nunca dijo que el sacerdote que le dio los panes fue Abiatar. Nunca dijo eso. Dijo que siendo sacerdote Abiatar, no que el sacerdote que le dio los panes fue Abiatar. Pero aún así uno dice, pero bueno, dice que él era el sacerdote. Sí, pero hay una cosa aquí, que necesitamos leer toda la parte correspondiente a este tema en 1 Samuel para entender de dónde aparece Abiatar. Y les voy a pedir que sigamos en 1 Samuel y notemos esto. Versículo 7, en 1 Samuel capítulo 21. Estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl. Recuerde, Saúl estaba buscando matar a David. ¿Y qué dice? Cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Y qué es lo que sucedió? Vamos a adelantarnos en la historia. Capítulo 22. Recuerden, Saúl está detrás de David. David comió los panes y se fue. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín,
os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, este es David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Acuérdense que Jonatán, hijo de Saúl, es muy amigo de David. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. ¿Qué hizo Doeg? Apenas se fue David, fue corriendo a ver a Saúl. Y dice el versículo 9, entonces Doeg, edomita, que era principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí, es decir, a David, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat del filisteo. En pocas palabras, hermanos míos, Doeg va donde Saúl a decirle, yo sé dónde está ahorita. Se acaba de salir de Nob. Y no solo eso, ¿sabes qué? El sacerdote le dio de comer, le dio los panes de la proposición. Tremenda cosa. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces ahora, en el mismo capítulo 22, versículo 11, el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Es decir, él es el rey y dijo, sacerdotes, vengan acá, necesitamos hablar un asunto, porque acabo de escuchar que ustedes ayudaron a David. Y dice el versículo 12, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey? Porque, hermanos míos, David es yerno de Saúl. Y dijo, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. En pocas palabras, el sacerdote le está diciendo, rey, yo no sé qué está pasando entre ustedes dos. Yo no sé cuál es el problema entre ustedes, pero este hombre vino a mí, tenía hambre y yo le di de comer. Versículo 16, el rey dijo, escuche qué le dijo al sacerdote, Ahimelech, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Hasta los siervos de Saúl sabían que no deben tocar a los siervos de Jehová. Pero ¿qué pasó? Entonces dijo el rey a Doeg, el que fue a acusar a David, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, es decir, que servían en el templo como sacerdotes. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, atención aquí, y aquí viene la parte que conecta con nuestro pasaje de Marcos. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llama Abiatar. Ahí está Abiatar, hermanos míos. Escapó y huyó tras David. Hermanos míos, ese mismo día en el que mataron a Ahimelech, sacerdote, por haber dado los panes de la proposición, los panes de la presencia a David, como había muerto Ahimelech, en ese instante quedaba como sacerdote ¿quién? Su hijo, Abiatar. Cuando Jesús dice, siendo Abiatar sacerdote, no está diciendo que él fue el sacerdote que le dio los panes a David, sino que en ese tiempo Abiatar empezó a ser sacerdote. Ahora, hermanos míos, ¿por qué es tan importante que yo les haga pasar por este texto largo y que requiere de nuestra atención?
Porque no es coincidencia, amados hermanos, que Jesús hiciera referencia a Abiatar en su respuesta. Jesús no hace las cosas por coincidencia, hay una razón. Y lo que quiere Jesús es que nosotros recordemos, así también como los legalistas fariseos y sus discípulos, que Él había de venir como nuestro sumo sacerdote a traernos el pan divino del que nadie sin Él puede comer, y que por causa de esto Él iba a ser muerto, al igual que Ahimelech. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es una sombra de lo que está haciendo Jesús entre su pueblo. Él les dijo a sus discípulos con hambre, coman. Pero es que es día de reposo, coman. Y ahora los fariseos quieren hacer ¿qué con Jesús? Matarlo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 de Marcos, cuando estos fariseos legalistas deciden de una vez por todas matar a Jesús. No solo eso, mis hermanos, pero vamos a continuar leyendo aquí. Dice, escapó y huyó tras David. Abiatar huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Y atención a esto. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, le dice a Abiatar. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Pero conmigo estarás a salvo. De nuevo, hermanos míos, resuena y debe resonar en nuestros oídos la voz de nuestro Salvador que dice, todo aquel que esté conmigo también será perseguido como a mí me persiguieron. El que venga a quitarme la vida también buscará quitar la vida de ustedes. Pero quédense conmigo y no teman, porque conmigo nada les pasará. En dos diferentes momentos vemos una prefiguración, un ejemplo, una sombra, un indicativo de Jesús en esta historia que usa Jesús para decirle a los fariseos, no legalistas, no se trata de religión. No puede usted seguir una religión y ser salvo, así como no puede usted seguir a Jesús y perderse. Jesucristo es el que nos da siempre la paz que necesitamos en medio de la aflicción, y aun si nos persiguen, el Señor nos dice hoy, quédate conmigo, no temas, no te pasará nada. Hermanos míos, lo que implica la pregunta de Jesús a los fariseos, no han leído, es, hermanos míos, que podemos a veces leer la Escritura, pero no entender el sentido y el propósito de la Escritura. Y debemos tener mucho cuidado con eso. No podemos estar concentrados en guardar la ley sin entender la ley. La ley y el reposo son cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos estar gozosos en Él y no cargados. Jesús no vino a desechar el cuarto mandamiento de ninguna manera. Vino a hacer cumplir el cuarto mandamiento de manera correcta, de manera en que Dios es glorificado al nosotros estar en Él, en su reposo. Jesús vino a traer el verdadero reposo al pueblo de Dios, no a condenar, sino a salvar. El reposo tiene que ver con el gozo de lo que nosotros hemos recibido y hacemos en Cristo, no con lo que dejamos de hacer en el día de reposo. La aclaración continúa en versículo 27. Y le agradezco, hermanos míos, la paciencia, porque no es fácil irse al Antiguo Testamento y hacer esa exégesis. Versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Después de que Jesús diera una lección de interpretación y aplicación bíblica, ahora lo que hace, hermanos míos, es presentar un par de argumentos lógicos para probar que no solo no estaba rompiendo el cuarto mandamiento, sino que los que estaban rompiendo el cuarto mandamiento en realidad eran los fariseos. El primero de esos argumentos está aquí, en el versículo 27. ¿Qué cosa se hizo para bendición y beneficio del hombre, hermanos míos? El día de reposo. ¿Fue el hombre hecho
para entonces guardar el día de reposo? ¿O hizo Dios el día de reposo para beneficio del hombre? Ese es el argumento. Y esto lo sabían perfectamente los judíos, los legalistas, los fariseos. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza en el día sexto. Eso fue creado primero. Y después, a causa del hombre, para bendecir al hombre, para que el hombre celebre y se goce con el Señor, entonces el Señor hace el día séptimo, no al revés. Como le dije, el fariseo, el legalista, tiene su teología patas para arriba. Dice, no. Primero fue creado el hombre, ¿se les olvida? Y después fue creado el día de reposo. Entonces no puede ser más importante el día de reposo por la ley que el hombre que fue creado antes del día de reposo. Cuando el Señor bendijo el séptimo día y lo santificó, haciéndolo así el día de reposo, mis hermanos, lo hizo para la bendición del hombre, no para la opresión del hombre. Y los legalistas roban el verdadero significado, la verdadera intención y el verdadero propósito del día de reposo, y en vez de causar gozo, causan una especie de carga, de presión. Y no solo eso, llegan al punto de decir que el que no guarda el séptimo día no es salvo. Eso, hermanos míos, es una grave blasfemia. Jesús no vino a quitarnos la bendición del día de reposo, sino que vino a devolvernos el propósito y el gozo que debemos tener cuando Dios santificó ese día. Gozarnos en Él es lo que debemos hacer en el día de reposo. No es para condenarnos si no lo guardamos, sino para disfrutarlo porque le deseamos y le necesitamos. Jesús está apelando aquí a la creación. Y es importante que apele a la creación, porque Él está diciendo que en el sexto día Dios creó al hombre y en el séptimo día creó el día de reposo. Y esto nos lleva al segundo argumento, hermanos. Dice Jesús, por tanto, y con esto vamos a acabar, por supuesto, por tanto. Cuando usted vea un por tanto, quiere decir que viene una conclusión lógica. Quiere decir, esto conecta con lo anterior. Quiere decir, esto es lo que ustedes tienen que entender. Si ustedes están prestando atención a los versículos anteriores, y obviamente Jesús hablando a los fariseos les está diciendo, si ustedes me están escuchando y me están entendiendo, ¿cuál es la conclusión lógica? Por tanto, dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es la segunda vez en el Evangelio de Marcos que Jesús utiliza este apelativo para sí mismo. Lo vimos cuando Él le perdona los pecados al paralítico y le dice, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y eso lo hace por dos motivos. Primero, como ya hemos dicho anteriormente, para identificarse con la naturaleza del hombre, que Él siendo Dios ha venido a habitar entre nosotros. Pero segundo, y ese es el contexto aquí, Él está citando Daniel capítulo 13, versículo 14. Daniel, versículo 7, versículos 13 y 14. En donde Daniel habla que el Hijo del Hombre tiene toda potestad y toda autoridad. Y él dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuál es la conexión con el versículo anterior, con el versículo 27? Bueno, lo que debían haber entendido los fariseos y que lo que debemos entender nosotros, hermanos, es esto. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién hizo el día de reposo? Dios. Entonces, dice Jesús, puesto que yo soy Dios, yo puedo hacer con mi creación lo que a mí me plazca. Y me place en el día de reposo gozarme con mis discípulos y hacer que coman. Y que coman conmigo en el día de reposo. Él tiene toda la autoridad de hacerlo. Esta es la segunda vez, como dije, que Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, lo que significa que Él es el Señor. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque es Dios y tiene autoridad sobre el día de reposo porque Él creó los días. Lo que está diciendo Jesús aquí, mis hermanos, es que Él creó el tiempo mismo. Y ningún fariseo le va a venir a decir a Jesús qué hacer con el tiempo que Él creó. Y lo que debemos entender, hermanos míos, no que es que hay un día en el cual Dios manda que hagamos algo o dejemos de hacer aquello, sino que Él es el Señor de cada segundo de nuestra vida. Él es el dueño del tiempo y el tiempo que Él nos ha dado, Él tiene la autoridad y tiene el señorío sobre lo que nosotros hacemos.
Este es un llamado no solo para pensar en el día de reposo, no solo para pensar en el día del Señor, sino para pensar en cómo nosotros hemos invertido nuestra vida en Él, porque Él es el Señor quien determina cómo usar cada segundo de nuestra vida. A veces pensamos que el Señor es Señor de algunas cosas, pero no de todas, y no es cierto. Él es el Señor sobre toda la creación, incluido el tiempo. El tiempo, hermanos míos, no contiene a Dios, sino que Dios contiene el tiempo en sus manos. Él lo ha creado y antes de que el tiempo existiera, Dios ya existía. Y entonces Él, al haberlo creado, tiene potestad sobre el tiempo. Dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nadie, hermanos míos, mejor que Jesús sabe cómo guardar el día de reposo. Jesús no vino, hermanos, a abolir la ley, vino a cumplirla. Vino a cumplirla verdaderamente. Y nosotros, estando en Él, siguiéndole a Él, estamos seguros que no nos desviaremos. ¿Quién podría dudar de lo que está haciendo cuando Jesús es quien le dice, esto es lo que debes hacer? Sin importar lo que los religiosos digan, sin importar lo que los legalistas digan. Vamos a cerrar el sermón de hoy, hermanos, con lo que debemos aprender. Vamos a ver 4 cosas que debemos aprender. Primero, que el único Salvador es Jesucristo, el Hijo del Hombre, Dios encarnado, y como tal, Él está encima de cualquier interpretación de la ley de Moisés. Él es más grande que Moisés, Él es más grande que cualquier persona que quiera interpretar la palabra. Él es más grande que Mahoma, Él es más grande que Buda, Él es más grande que todo hombre que ha existido. Y en ningún otro hay salvación. Él es el Señor del día de reposo. Debemos aprender que no adoramos el día de reposo, ni alabamos el día de reposo, ni cantamos alabanzas al día de reposo, sino que adoramos, alabamos y cantamos al Señor del día de reposo. Segundo, cada vez que había un enfrentamiento con los fariseos, note cómo el Señor Jesús siempre apelaba a la Biblia. Él no decía, miren, yo pienso que es que si le ponen cabeza. No, Él iba a la Biblia y decía, está escrito, no han leído, ¿cómo leen? Y así nosotros, hermanos míos, siempre debemos apelar a la palabra de Dios, aprenderla, estudiarla, memorizarla para llevarla a la vida práctica. Por eso necesitamos estudiar la palabra y vivir de acuerdo a ella. Tercero, debemos ver que el entendimiento de la palabra desde un punto de vista legalista está completamente errado y va en contra del Evangelio de la gracia. Toda persona que quiera interpretar la Escritura inspirada por Dios sin el Espíritu que inspiró la Escritura, llegará a conclusiones erróneas. Es solo el Espíritu de Dios quien puede enseñar la gloriosa verdad que hay en las páginas de la Biblia, y sin Él, hermanos míos, estamos perdidos. Debemos orar al Señor cada que abrimos nuestra Biblia para que sea Él quien nos enseñe y que sea Él quien nos muestre a nuestro glorioso Salvador viniendo por nosotros a perdonar nuestros pecados. El hombre no es salvo por la observancia minuciosa de la ley de Moisés, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y todo aquel que predique otro camino de salvación, hermanos míos, sea anatema, porque no hay otro camino sino Jesucristo. Si hubieran 5 caminos para la salvación, aquí se predicaran 5 diferentes formas de ser salvo, pero solo hay uno, y solo una cosa predicamos: a Cristo y a este resucitado, quien vino por nosotros, hermanos míos, y que todo aquel que en arrepentimiento y fe viene con un corazón contrito y humillado es recibido por Dios. Cuarto, aquí vemos, hermanos míos, la base sobre la cual la iglesia primitiva no continuó guardando el Sabbat en la forma y en el tiempo que lo hacían los judíos. Los legalistas se aferran a esa antigua manera y antigua forma religiosa de guardar el día de reposo. Pero los cristianos pasaron a entender las palabras de Jesús después de la resurrección, viendo en Él el cumplimiento del 4º mandamiento, precisamente el día en que el Señor resucitó, trayendo así lo nuevo, la nueva dispensación de la gracia en la cual nosotros ahora nos movemos, existimos y vivimos. No necesitamos la antigua ley. Hermanos míos,
Esto es muy importante, porque el Señor nos ha dejado en Colosenses, en Gálatas, palabras tan claras diciéndonos: la ley sirvió de ayo, sirvió de maestro, sirvió para guardarlos y encaminarlos. Es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y si Cristo ya llegó a salvarnos, ya no necesitamos aferrarnos a los antiguos rudimentos de la ley, sino que nos aferramos a la persona de Cristo y no a su sombra. Hermanos míos, esto debemos tenerlo siempre en cuenta. Jesús declaró ser mayor que el día de reposo y estar en autoridad sobre el día de reposo. Soberanamente el día del Señor, el día en que Él resucitó, fue, hermanos míos, un domingo. Si el Señor hubiera resucitado un miércoles, pues el miércoles sería el día del Señor. Si hubiera resucitado un viernes, pues un viernes. Pero resucitó un domingo porque a Él le plació así. Y por eso nosotros entendemos, mis hermanos, que el equivalente en el calendario romano de ese día es el día en que el Señor resucitó. ¿Y cómo le llamamos nosotros? El día del Señor. Porque Él es el Señor de los tiempos. El cristiano no rompe ni niega el cuarto mandamiento, sino que da cumplimiento adecuado al cuarto mandamiento, el sabbat judío, porque este sabbat apuntaba a la resurrección de Cristo y lo precedía. Del mismo modo en que el hombre, el día sexto, fue creado y precede al séptimo día, el día de reposo, así el sabbat judío estuvo precediendo la resurrección de Cristo, por la cual nosotros nos gloriamos en su día. Es el día del Señor. No pertenecen a los judíos ni pertenece a ninguna denominación, sino al Señor mismo. El sabbat apuntaba a esta hermosa resurrección, mis hermanos. Y ahora Él ha resucitado y nos ha salvado en Él para tener reposo eterno. Y cuando nos aferramos a sus promesas y a la fe en Él, nosotros descansaremos por siempre y reposaremos por siempre en Él. Hermanos míos, que todos tengamos en cuenta esto. Somos salvos por la fe en Cristo y solo por la fe en Cristo. En creer que Él dejó su trono en gloria y vino en forma de siervo para morir por pecadores. Y todo aquel que viene a Él y en Él cree no se pierde y tiene vida eterna, descanso eterno en Él, reposo eterno en Él. Él es nuestro reposo. Y si en esta mañana tú no has venido a reposar en Cristo Jesús por el arrepentimiento y la fe, ¿qué esperas? Ahí donde estás, pídele al Señor que te salve y haga reposar tu alma en Él, que te traiga descanso de este mundo caído en el que vivimos. ¿Qué esperas para ponerte en tus rodillas y decir: Señor, sé tú mi reposo, sálvame, Señor? Oramos para que todo aquel que está aquí presente y escuche este mensaje, que no esté en el reposo del Señor, en la salvación de la vida eterna que Él trae, venga en arrepentimiento y fe a hacerlo. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor mío, porque has venido a salvarnos, Señor, sin nosotros merecerlo. Y has venido a traernos descanso, Señor. Has venido a traernos reposo y consuelo. Has venido, Señor, con tu amor, con tu ternura, a mostrarnos que somos mucho más importantes, todo tu pueblo, todos tus redimidos, que la letra muerta de la ley. Que tú eres el Señor del tiempo, que tú eres el Señor de la creación, que tú eres el Señor que inspiró la palabra y que lo que tú dices, Señor, nos trae vida eterna. Ayúdanos a estar en ti, Señor, y ayúdanos. Haznos abrir los ojos para verte a ti, mi Señor Jesucristo. Amarte a ti, Señor. No amar la letra muerta, sino amar al Dios vivo que inspiró la letra. Señor, te pedimos, Señor mío, que nos ayudes en nuestro caminar y que podamos gozarnos en ti y reposar en ti para siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.